seguimiento a algunos mensajes que estamos dando para prepararnos para el día 6 de diciembre. Qué importante es que podamos preparar nuestro corazón y podamos escuchar lo que Dios desea, anhela en nuestro corazón para que Él desarrolle nuestra vida. Amén. Por eso quiero hablarte esta mañana de la poderosa actitud de humillarnos. ¿De la poderosa actitud de qué? De humillarnos y quebrantarnos. Ya hablamos acerca del clamor. ¿Por qué te hablo esto, hermano? Porque la Biblia y la historia de la iglesia nos muestra que esas actitudes llevaron al pueblo de Dios a un avivamiento, ¿verdad? Llevaron esas actitudes a que Dios pudiera descender a los corazones, a la vida de la iglesia, porque había un ambiente, había corazones, había un lugar preparado para que Dios pudiera venir y todos sumisos esperando a lo que Dios quería hacer. Por eso son importantes estos mensajes. Ya hablamos el domingo pasado acerca de la importancia del clamor, de la importancia de abrir nuestro corazón, de clamar, de orar, de arrodillarnos, ¿verdad? De poder decirle a Dios, Señor, necesitamos tu poder y tu presencia en nuestra vida. Pero también es muy importante aprender a humillar nuestro corazón, porque es algo no muy común, pero es una disciplina necesaria en la vida de la iglesia. Y para esto quiero que me acompañes a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 4 al 6. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 4 al 6. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Qué importante es entender, hermano, que necesitamos humillación para que haya humildad en nuestro corazón. No puede haber humildad en nuestro corazón sin saltarnos la humillación. Quiero que entendamos esto, hermano. Esto es importante, prácticamente este es el resumen del mensaje. Tú y yo necesitamos aprender a humillarnos delante de Dios para que entonces en nuestro corazón haya humildad. Nadie puede ser humilde si no fue delante del Padre y le dijo, Señor, perdóname, Señor, yo reconozco que he sido esto, yo reconozco que mi vida está de esta manera, yo reconozco que no estoy bien, yo reconozco que mi carácter ha alejado a mi familia, yo qué sé, hermano, yo reconozco, yo te digo, Señor, yo estoy delante de ti, perdóname, y me arrodillo ante el Señor, y entonces Dios puede hacer un corazón humilde. Eso es la importancia de la humildad en nuestros corazones, de la humillación en nuestras vidas. Dice Santiago capítulo 4 versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Es una palabra que constantemente vamos a ver en la vida de los hombres de Dios, en la Biblia, pero también de la iglesia. Humillaos delante de Dios porque Él ¿qué? Os exaltará. Para que tú y yo seamos exaltados, para que tú y yo podamos avanzar, podamos llegar a otro nivel, porque exaltar no solo es que otros te conozcan, no solo es un reconocimiento, no. Exaltar quiere decir que Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y cuando tú estás dispuesto a humillarte para que Dios te lleve a otro nivel, hermano, entonces Dios te está preparando. Por eso es necesario humillar nuestro corazón. A veces podemos quedarnos en una etapa de nuestra vida porque no nos hemos humillado delante de Dios. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque van de la mano los mensajes. Estamos creyendo en un avivamiento, estamos entrando a una etapa de ayuno y oración. Tenemos 2 semanas. Las 2 próximas semanas tenemos ayuno y oración. Oración es muy temprano por la mañana todos los días, ¿verdad? El jueves de oración, el siguiente jueves va a ser un jueves hermoso, glorioso, le vamos a meter con todo aquí antes de el Congreso, porque en el Congreso, hermano, Dios nos va a llevar a las aguas profundas y vamos a tener al final milagros y sanidades. Vienen nuestros hermanos que Dios también les usa
en esto, en estos dones, y Dios va a ministrar sanidades y milagros al final, hermano. Pero tiene que ver con una iglesia que se la cree y una iglesia que está dispuesta a humillar su corazón para que Dios haga su voluntad. ¿Para que Dios qué? Eso es muy importante. La humillación tiene que ver con un corazón alineado a su palabra. No podemos humillarnos para buscar lo propio. Necesitamos humillarnos para que Dios haga su voluntad. Por eso es importante esta serie de mensajes. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y humillación? Humildad, escucha, esta es la virtud que consiste en el conocimiento y aceptación de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Tratar a los demás con suma importancia, como si nosotros nos tratáramos a nosotros mismos. Esto es muy importante. La humildad hace que tú trates a alguien como si fueras tú mismo, ¿verdad? Eso es fundamental en la vida de la iglesia. Todos, mi hermano, dile al que está a tu lado, todos debemos de tratarnos, ¿verdad? Como hijos de Dios, todos, todos, todos. Eso es muy importante, es fundamental. Aún el liderazgo, aún el pastorado, todos los que entendemos que somos hijos de Dios, debemos de aprender la humildad en el corazón. Y esto es parte de lo que queremos hacer en Ríos de Avivamiento y buscamos. Yo acabo de decirle ahorita a los chicos de la alabanza, anhelamos, si ustedes tengan toda la libertad, de repente si sienten en el mover, decirnos algo, direccionarnos, está bien, porque también todos aprendemos de todos. Humildad. Y cuando tenemos un corazón humilde, Dios puede hacer su voluntad de nosotros. Amén. Muy bien. Humillarse. Ya dije que es humildad, ahora vamos a escuchar qué es humillarse, humillación. Inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Abatir el orgullo y la altivez de alguien. Herir el amor propio o la dignidad de alguien, ¿verdad? Es algo duro, ¿verdad? Quiere decir que la humillación, normalmente escuchamos la palabra humillación como una ofensa, ¿verdad? Cuando a alguien le humillaron, ¿verdad? Porque si es algo que lastima, si es algo que trasciende, ¿verdad? A otras personas para que sean avergonzadas o tal vez dolidas al corazón. Pero la humillación que Dios quiere es que nosotros lo hagamos a nuestro corazón, porque hay algo en nuestra vida que no está bien y a veces, hermano, necesitamos llevar a nuestro corazón, llevar a nuestra alma y el espíritu a ese punto para poder despertar. Si tú a veces no aprendes a humillarte a ti, tú a Dios, Dios no puede hacer algo más por ti. Porque hay una barrera, hay algo que no deja que Dios pueda atravesar nuestro corazón y Dios pueda obrar y transformarnos. Por eso es importante que nosotros en algún momento podamos decir, sí, efectivamente soy un necio, sí, efectivamente estoy mal, sí, efectivamente necesito de Dios, necesito dejar este hábito, necesito que Dios obre en mi vida y entonces yo voy al clamor, yo voy a la humillación delante de Dios y entonces Dios derriba esa pared. Y Dios puede entrar a nuestro corazón y hacer lo que Él quiera. Amén. Humillarse ante Dios. Ahora, ¿qué es humillarse ante Dios? Humillarse ante Dios es un acto de reconocimiento de su grandeza y de nuestra pequeñez. Es una disposición del corazón que nos lleva a depender completamente de Él. Humillarse es doblegarse, es someterse, es sinónimo de la humildad ante Dios. Someterse, dice, doblegarse y someterse. Diga al que está a tu lado, doblegarnos y someternos. El humillarnos delante de Dios es una de las condiciones para obtener su favor. No podemos obtener algo de Dios si no creemos completamente que Él puede hacerlo. Repito y lo vuelvo a decir como en el mensaje pasado, a veces Dios para nosotros es una opción más de todas las que hay. A veces los hijos de Dios pensamos que Dios es una opción más, ¿verdad? Tengo un problema, tengo una situación y Dios no es mi único recurso. Dios es un recurso más. De hecho, hay gente que de repente en el cristianismo le pasa mucho eso, tiene algún problema y sí viene a la iglesia, sí va a Cristo, pero también de repente va a los brujos.
de repente va a los curanderos, de repente va a, es decir, Dios, sí le creemos a Dios, pero es una de tantas posibilidades y Dios no quiere eso. El Dios, nuestro Dios es nuestra única, ¿qué? Nuestra única opción. Dile que está a tu lado, Dios es nuestra única opción, nuestro único recurso. Y cuando tú entiendes eso, hermano, tú vas delante de su presencia y tú le dices, Señor, es que tú eres mi único recurso y yo sé y me aferro a tu palabra y yo sé que tú lo puedes hacer. Tiene que ver con la paciencia. Porque hay gente, hermano, que de repente dice, bueno, yo ya como que ya me cansé de orar, ¿no? Ya van 2, 3 jueves, ya me dijeron que venga la oración, que yo voy a ver su gloria, pero a mí se me hace que los hermanitos nomás son puro cuento, porque yo no veo nada. Eso que te estoy diciendo, hermano, es el pan diario del cristianismo hoy, porque nos falta paciencia. Nada más y nada menos que Abraham, todos los patriarcas que abrieron la fe para nosotros, hermano, escucha esto, pasaron años hasta ver su gloria. Repite conmigo, pasaron años hasta ver su gloria. Ahora, yo creo que Dios nos va a dar un aceleramiento, amén. Yo lo creo. Y Dios va a acelerar los tiempos, algunos los estamos viendo, pero también, hermano, necesitamos aprender a tener paciencia. A decir, yo creo en Dios y Él está trabajando en mi corazón y yo permanezco en oración, yo permanezco en su palabra, yo permanezco en lo que Él me ha dicho porque Él lo va a hacer. Pero necesito humillarme, necesito doblegar lo que todavía no he doblegado. Quiero decirte algo, hermano, es muy difícil hoy esto. Es una disciplina muy complicada en la iglesia, porque hoy todo se trata del yo. Estamos en la hipercultura del ego. Dice una estadística que el 80% de los seres humanos, hermano, en todo el mundo, somos egocéntricos. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres egocéntrico? Pregúntale. A veces somos egocéntricos. Yo creo que todos en algún momento, seamos muy honestos. Estamos en una cultura en la que somos egocentristas, ¿verdad? En la que estamos pensando en nosotros mismos. Escucha esto, más del 80% en todo el mundo es egocentrista, es decir, todo circunda alrededor de tus intereses, ¿verdad? Es más, hay gente, hermano, ¿y cuánto les ha pasado eso, hermano? Que puede arruinar algo porque no está de acuerdo con lo que pasó. Hay gente que va a alguna reunión, viene a la iglesia y ya nada más se vio en el espejo, hermano, y le faltó arreglarse un poquito más y ya se le acabó el día. Ya empieza a arruinar todo, ya no quiere salir, ya no quiere hacer nada, ya está enojado o no tuvo nada, porque ¿cuántos pasaron el Buen Fin, hermano? ¿Cuántos tuvieron Buen Fin? Siempre es Buen Fin, repite conmigo, siempre estamos en el Buen Fin. No solo es un día, ¿eh? Eso es importante, pero bueno. ¿Cuántos de nosotros quizás están molestos, están quebrados, ¿verdad? Están lastimados porque no había dinero para el Buen Fin. Y eso derribó hasta nuestras emociones. Cuidado con eso, hermano. Porque Dios anhela una generación que no se centre en sí misma. Estamos viviendo esto. ¿Qué permite el egocentrismo, hermano? Toda la cultura, todos los factores culturales que hay hoy, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Hay un aumento increíble en las cirugías estéticas. Hay un aumento increíble en la compra de artículos en línea, hermano. ¿Por qué? Porque las redes están a todo lo que da, ¿verdad? Y todo el mundo está centrado en sí mismo. Todos esos hombres y mujeres que hacen videos cortos y que todo el mundo los está escuchando y que le ponemos like. Hay gente, hermano, que se muere porque no alcanza tantos ciertos likes en sus redes sociales, hermano. Es una realidad. Porque estamos centrados, hermano, en lo que está pasando hoy. Presión por el éxito, ¿verdad? La carrera perfecta, la relación perfecta, necesitamos comprarnos la mejor ropa, necesitamos tener los mejores tenis, necesitamos comprarnos el automóvil nuevo, necesitamos avanzar porque eso nos va a dar éxito, hermano, estamos centrados en eso, la cultura lo está promoviendo. Y entonces eso nos lleva a qué, hermano, a que nosotros creamos que por eso vamos a ser los mejores. Tener más no nos hace mejores, repite conmigo, tener más no nos hace mejores. Lo que nos hace mejores es tener a Dios. Amén. Humillarnos a Dios, tener más gracia de Dios, más gracia de su presencia, hermano. Cuando estamos en el cielo, veremos todo lo que se invirtió en la presencia de Dios. Veremos cómo gente invirtió tanto en Dios y tanto que alcanzó para su gloria. Amén.
Trauma individual, hermano. Estamos viviendo por ese egocentrismo gente que tiene problemas y no puede abrir su corazón cada vez más. La gente, hermano, no aprende a abrir su corazón a los líderes, ya ni a los papás. Por eso tenemos tantos problemas en la adolescencia y tanto joven adolescente que se está suicidando. ¿Sabes por qué? Porque no aprenden a abrir su corazón. Por eso tenemos tantos divorcios, hermano. Por eso tenemos tantas cosas en la actualidad. ¿Por qué? Porque la gente no aprende a abrir su corazón. Anteriormente, hermano, era muy común. Y la gente abría con sus padres el problema y le decía, y la familia se integraba al problema y algo ayudaba, ¿verdad? Hoy, hermano, nada. De repente ya vemos tanto problema porque no aprendimos a abrir el corazón. Prolongación de la adolescencia, hermano. Es decir, la edad promedio, ¿verdad? De la adolescencia, antes eran 17, 18 años, ahora hay adolescentes de 25, 30 años. Aquí hay adolescentes de 25, 30 años, levante su mano. Muy bien. Hermano, hay que madurar. Dios nos lleva, quiere que pasemos a una etapa en la que avancemos. ¿Por qué, hermano? Porque esos adolescentes no pueden madurar porque todos son ellos, ¿verdad? Todo es que no tengo, no obtengo, no puedo llegar, no me siento bien, hermano. ¿Quién se siente bien en una universidad cuando tiene exámenes? Levante su mano. Nadie. Pero hoy tenemos jóvenes, hoy tenemos adolescentes que ya están en la crisis, en la etapa, ya hay exámenes, ya está bien difícil y no, ya mejor abandono. Ya mejor ya no quiero entrar. ¿Sabes por qué? Porque todo es nosotros, hermano, no. A veces tú tienes que pensar en tu familia, tienes que pensar en el porvenir. Tienes que pensar que a veces hay que sufrir, hay que batallar para alcanzar el éxito, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está pasando, hermano, en la actualidad y eso nos hace que no humillemos nuestro corazón. Por eso no aprendemos a ir a la presencia de Dios y doblegarnos, porque hay algo que no nos deja. Tú y yo tenemos que aprender que necesitamos ir a la presencia de Dios, humillarnos para que todo esto cambie. Amén. En la Biblia tú y yo encontramos gente que se doblegó. Todos en algún momento se encontraron en la soledad, algunos en la cárcel, algunos en la enfermedad, algunos en la persecución, hermano, y aprendieron a ir delante de Dios y humillarse para que Dios les cambiara. Tenemos el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo de Jacob. Hombres que eran duros, hombres que eran difíciles, bueno, el caso de Job no, pero finalmente Dios también lo llevó a quebrantarse. Tenemos hombres que fueron desafiantes y tuvieron que ser quebrantados. Tenemos un Pablo que tuvieron que humillarse, tuvieron que sentarse en algún momento para aprender de Dios y entonces avanzar. Tú y yo tenemos que doblegar nuestro corazón. Acompáñame a segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Pero hay algo muy importante sobre este versículo, ¿verdad? Dios nos exhorta primero así a buscar, a clamar, pero hace un énfasis en humillarnos. Primero dice, si mi pueblo, ¿qué? Se humillare, porque si no, hermano, todo lo demás, hermano, va a ser centrado en nosotros. Por eso dice, primero humíllense. Yo quiero una iglesia, yo quiero un pueblo que primero entienda que necesito hacer mi voluntad y que no están bien. Si eso entienden, entonces todas las oraciones, todo lo demás que hagan, va a funcionar. Yo voy a escuchar su clamor. Hermano, es importante, hermano, saber que estamos orando. A veces oramos por una circunstancia en nuestro hogar y decimos, Señor, ayúdanos. Señor, es que tenemos un mal ambiente en nuestro hogar. Pero ¿sabes qué te falta? Decirle a Dios, Señor, yo soy el principal que hago eso. Perdóname. Vengo delante de ti porque yo ya no sé qué hacer. Porque necesito que me doblegues, que me cambies, ir a pedir perdón y entonces Dios puede manifestarse. Hoy decía un pastor, la iglesia a veces es ¿cómo dijo? El freno que impide que las familias lleguen a la iglesia.
Porque los que llegaron a la iglesia son los que no quieren cambiar. Conocen al Señor y ellos dicen, yo ya me arrepentí al Señor, yo ya pedí perdón y entonces ya Dios tiene que hacer la obra. No. ¿Qué te falta, hermano? Ir con los que les ofendiste. Ser testimonio a donde no has ido. Ir y humillar tu corazón y servirle a tu mamá y hacerle el quehacer e ir por ellos y hacer lo que nunca has hecho para que entonces Dios pueda hacer su obra en ese lugar. ¿Qué hizo Jonás, hermano? Jonás no quería ir a Nínive. Él se negó a ir a Nínive. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo humilló y hasta que él fue y entendió su llamado y dijo, yo voy a ir a Nínive. Y me doblego ante el Señor y hago su obra, entonces Dios obró en avivamiento. Hermano, tú y yo no nos podemos saltar esa parte. No podemos ser cristianos que nos saltamos a la humillación. A veces, hermano, hay que pedir perdón. A veces hay que decirle a Dios, Señor, he sido un grosero. Señor, he sido esto, el otro. La verdad, mi familia, la verdad, mi matrimonio, la verdad, yo me he gastado tanto dinero y por eso estamos así. Yo qué sé, hermano, pero es necesario humillarnos. Porque cuando vamos a ese punto, hermano, entonces Dios puede hacer totalmente lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Nada más no se enojen, hermano. Es parte del mensaje. Amén. Muy bien. Es difícil encontrar generaciones así. Por ejemplo, vamos al capítulo 19. Nada más lo voy a mencionar, de Lucas. Y encontramos al joven rico, ¿verdad? El joven rico le dijo a Dios, a Jesús, oye, yo he hecho todo lo que me dices. Le dijo, ¿me amas? ¿Me quieres adorar? ¿Me quieres servir? Yo he hecho todo absolutamente. Todos los mandamientos he cumplido. Ah, muy bien. Y es más, hasta orgulloso lo dijo. Versículo 20 dice, todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Como diciéndole a Jesús, ¿qué más? Si yo todo lo he hecho. Y escucha lo que le dice Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Porque no aprendió a doblegar el área más difícil en su vida. El área que necesitaba dejar para que Dios pudiera obrar en su vida. Imagínate qué increíble joven. Quiero que entiendas lo que estamos escuchando. Dos contrastes de este joven. Número uno, él había cumplido todos los mandamientos. Eso es bien difícil, hermano. Hay que reconocerlo. O sea, era un joven que sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué le faltó, hermano? Humillarse. En el área en el que necesitaba ir a la presencia de Dios y decirle, perdóname en esto, no he sido correcto, he sido avaro, no le he dado a nadie, tengo empleados y no les pago bien, Señor, perdóname. Entonces Dios le dice, pues entrega eso. Y desafortunadamente él no lo pudo hacer. Y entonces no pudo seguir a Dios. Hermano, y quiero que entiendas esto, este joven estaba delante de la presencia de Dios. No es cualquier cosa, hermano. A veces Dios está con nosotros y nos dice, ¿quieres ser usado? ¿Quieres que yo venga a tu vida? ¿Quieres que yo haga mi voluntad en tu vida, que obre? Doblégate. Y a veces, algunas veces somos como ese joven. Quizás mañana. A lo mejor ahorita no puedo. No quiero entregar esto o el otro. ¿Qué necesitamos entregar, hermano? Hay cosas que necesitamos entregarle a Dios. Amén. Quiero hablarles entonces de algunas historias que nos reflejan de esto. Por ejemplo, el rey Acab. Primer libro de los Reyes. Acompáñame del versículo 21 al 29. Voy a resumirlo porque se nos va el tiempo rapidísimo. Dice, así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Y Elías contestó, te encontré porque te has venido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Acab era un rey que se había casado con una mujer satánica. Jezabel le llevaba a pecar y a hacer unas cosas enormes y horrendas. Llega Elías y le dice esto.
una profecía delante de Dios. Te encontré porque has venido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por esa hora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basa, hijo de Ahías, porque hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice que la matará y se la comerán a sus perros. 27, versículo 27. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno, hasta dormía vestido de la tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. Escucha lo que dice Dios, escucha. Versículo 29. ¿Viste cómo Acab se había humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos y destruiré su dinastía. Quiero que entiendas lo que estamos escuchando. La humillación, el deseo de un hombre de decir, me he equivocado, no he obrado bien, necesito ir a la presencia de Dios, algo tiene que pasar en mi vida, no puedo vivir igual. Y se desgarró las vestiduras y cambió una actitud, tuvo una actitud para decirle a Dios, Señor, perdóname. Y Dios cambia su respuesta. Dios le llama al profeta y le dice, qué increíble, le dice, recibió otro mensaje de Dios y le dice, ¿viste cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿Te das cuenta cómo Dios le agrada? Cómo Dios es necesario, hermano, que lleguemos a tal punto en el que le podamos decir al Señor, aquí estoy, Señor, por mis generaciones, por mi ciudad, por mi país, Señor, nos humillamos porque hemos hecho esto, hemos hecho el otro, Señor, porque hemos pedido, incluso pedir perdón por aquellos que no lo han hecho, y Dios puede obrar a favor de ese pueblo, hermano, porque aprendemos a humillarnos. A poderle decir, Señor, rebuscar, Señor, necesito encontrar en mi vida en qué he fallado para que tú puedas obrar. Y cuando Dios ve esa actitud, hermano, Dios cambia y transforma. La humildad es el principio del arrepentimiento. Cuando somos humildes para reconocer, creo que no he obrado bien, creo que me ha faltado esto, creo que no hice bien, entonces Dios puede obrar. Hermano, no sabes cuántas veces hemos visto yo y mi esposa gente que ha tomado esa batuta y ha dicho a sus generaciones, ¿sabes qué? No lo hice cuando era joven, perdóname, porque no lo hice, porque no te llamé la atención, porque no te di la atención, perdóname. Hay un abrazo, hay un arrepentimiento, ¿verdad? Hay un pedir perdón, hay una humillación, hay una doblegación. Y entonces Dios obra en la vida de los hijos de manera increíble. Hemos visto familias transformadas porque alguien aprendió a humillarse. Pero cuánta falta nos hace pedir perdón. Dile al que está a tu lado, cuánta falta nos hace pedir perdón. Hermano, aprenda a perdonar a sus hijos, a pedir perdón a sus hijos, porque ellos serán como usted. Aprenda a llorar con ellos, aprenda a consolarlos, aprenda a abrazarlos, porque ellos sabrán ser padres cuando les toque hacerlo, hermano. Y si no lo ha hecho, hermano, tómese el tiempo, porque para Dios nunca es tarde. Amén. ¿Cuántos creen eso? Dale un aplauso al Señor. Amén. Escucha esta frase, entre más reconozcamos nuestra maldad y estemos dispuestos a entregarnos a Dios, encontraremos la necesidad de humillarnos. Es algo que tiene que surgir de nosotros. ¿Y cómo surge, hermano? Cuando reconocemos que hemos obrado mal y cuando estamos dispuestos a entregarnos a Dios. No sale porque ahorita vamos a salir todos y vamos a humillarnos de manera natural. No, hermano, cuesta trabajo. Es difícil, pero es necesario. El rey Manasés, otro rey, acompáñame al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 en adelante. Voy a irlo resumiendo. Dice la palabra, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová
había echado delante de los hijos de Israel. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. ¿Humillado grande qué? Grandemente. No es decir, no dijo, pues creo que sí nos equivocamos, la verdad, ¿no? Creo que ya vamos a recomponer el camino, creo que ya tenemos que hacer algo diferente, necesitamos humillarnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? O sea, hubo una intención de humillarnos, ¿verdad? Y luego dice, por lo cual Jehová, versículo 12 más, luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su ¿qué? Su oración. Dios lo atendió porque oyó su oración y restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció a Manasés que Jehová era Dios. Pero dice el versículo 12 más, luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, y se humilló grandemente. Antes de humillarse, pasó algo muy importante, ¿verdad? Fue puesto en angustia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en angustia, hermano? Y sabemos que algo malo pasó. Algo mal sucedió en nuestra vida. Y no nos ponemos en angustia. ¿Cuántos conocemos a alguien así? Ya lo decía el otro mensaje, hermano. Perdón que repita algunas cosas, pero van de la mano. Ven el temblor y no se hincan. Hermano, usted no puede ver el temblor y no se hinque, hermano. De hecho, es una frase muy buena. Porque habla de arrepentirnos, ¿verdad? Porque quizás sea el último día y hay que doblar rodillas porque quizás hay que decirle al Señor, perdóname. Hermanos, necesitamos humillarnos por nuestras generaciones. Porque nuestras generaciones están condenadas a repetir lo que el mundo dice. Pero Dios dice lo contrario. Dios dio su vida por nosotros y quiere algo diferente para ellos. Pero necesitamos ir a humillarnos. Necesitamos pedir perdón. Hermano, ¿no sabes qué increíble es la historia de Juan Wesley? Juan Wesley fue aquel que levantó el primer gran despertar. Salían a los parques, salían a las plazas, hermano, y eran servicios multitudinarios. Escucha esto, la historia dice, hermano, que eran 20,000, 30,000 personas, y así como yo estoy hablando, lo oían hasta el final. Era algo sobrenatural. Hermano, la gente, hay un testimonio, hermano, de cómo la gente se escondía entre el bosque, entre los barriles, porque era tanto el arrepentimiento, tanto la condenación, que se iban y se escondían en el arbusto porque dicen que sentían que la gloria de Dios venía y los iba a matar. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando eran pequeños, su mamá se doblegaba y pedía perdón por sus hijos. Decía, Señor, perdónanos, perdona a mi esposo, perdona a mis hijos, perdónanos como generación, porque queremos ver algo más, perdónanos. Y había un doblegar, había un momento en su vida, hermano, en el que clamó tanto a Dios que marcó a sus generaciones. ¿Cuántos queremos marcar a nuestras generaciones así? Pero hay que aprender a humillarnos, hermano. Hay que aprender a pararse temprano, hay que aprender a saber qué es doblegarse, soltar lágrimas por los nuestros. Papás, tú tienes que saber qué es llorar por tus hijos. Llorar por tus hijos. Dile que está a tu lado, llorar. Levantar nuestra voz por nuestras generaciones. Hermano, es una realidad. Nosotros hemos visto a hombres, hermano, intentar orar, pedir oración y no pasa nada. Pero hemos visto generaciones que aprenden a doblegarse a Dios media hora, hermano, y Dios cambia la atmósfera. Porque Dios ama a gente
que puede derramar su corazón y puede ser tan transparente como Él, que Él puede hacer su obra en ellos. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, nueva versión internacional: ya se te ha declarado lo que es bueno, y ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Escucha este versículo, yo lo oí y me dio temor del Señor. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Humillarnos ante Dios. Reconocer, decirle: Señor, yo no he aprendido a orar. Señor, no he aprendido a ser constante en la lectura de la Biblia. No he aprendido, Señor, a dejar el trabajo para venir a la iglesia. Hermano, ¿cuántas personas hemos visto aquí? Han pasado muchas personas y necesito trabajo y necesito que tú hagas, Señor, y estamos orando: ven, Señor, dale un trabajo, pasa algo. Y ya Dios les da un trabajo, hermano, y ya nunca los vuelves a ver. Nunca vienen a la iglesia. Y luego vuelven a venir a la iglesia, hermano, ya tronados, ¿verdad? Y sencillamente, ¿qué fue, hermano? Que no aprendemos a ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo me quiero alinear con lo que tú eres, con mi llamado, con lo que yo soy. Insistir una y otra vez. La humillación es algo continuo. Repite conmigo: la humillación es algo continuo. Es un proceso de una y otra vez. No es solo ir una vez y ya. No, hermano, es constantemente. La gente que es muy usada por Dios, hermano, tienes una idea las horas que se avienta. A nosotros nos tocó estar en una iglesia grande y uno de los más grandes hombres de Dios usados iba a venir a la Ciudad de México y nos tocó ser parte de la logística. Y ya después él no pudo, iba a venir su hermano. Y nos dijeron, cuando iba a venir, nos tocó estar en la logística, así es que él necesita una casa donde quedarse y él llega unas 2-3 días antes y ahí se queda. No, es que tenemos que, no, o sea, porque busca de Dios. Ahora alguien quizás puede decir que es exagerado, hermano, pero es gente que aprende a decir: o sea, quiero que entiendas lo que te estoy diciendo, hermano. Hay un temor, va a las naciones. Hay iglesias que hacen todo lo posible, reúnen para que pueda viajar, y él es responsable con su llamada y dice: Señor, yo quiero estar listo, quiero estar afilado, porque la gente va a venir, van a venir enfermos, van a venir gente que no te conoce, Señor, y yo quiero que tú atravieses su corazón. Pero a veces no queremos doblegarnos ni siquiera un poco, hermano, para tener un hábito de oración todos los días. Necesitamos doblegar nuestro corazón. Isaías 57, 15, qué rápido es el tiempo, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. Escucha lo que voy a decir: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué increíble, dice. Y con el quebrantado de humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Para hacer vivir el espíritu de quién? De los que son humildes. De los que están dispuestos a llorar por su problema, abrir su lengua, su boca por su problema, angustiarse, indignarse, hermano, por lo que está pasando su familia, por lo que está pasando en nuestro país. Y con esos, con los quebrantados, entonces Dios puede venir. Salmo 51 del 15 al 17. El salmista decía: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Escucha, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Quebrantados. Por eso, hermano, somos una iglesia que en la alabanza, en la adoración, anhelamos, llevamos
y constantemente te decimos, hermano, quebranta tu corazón, ven y clama al Señor, no porque nos guste que todo mundo llore y cante, hermano, es porque Dios le agrada un corazón así. Porque cuando Dios vea la adoración de una nación a ese grado, hermano, Dios va a transformar. No va a haber duda, hermano, de que habrá milagros. Habrá sanidades, de que va a ser una habitación de Dios, porque aprendemos a doblegar nuestra carne y a decirle, Señor, te necesitamos en este lugar. Pero si no aprendemos a ir a esa alcoba, hermano, no podremos ver nada. De verdad, hermano, nos ha tocado ver gente que tiene una bronca horrible en su casa, pero no claman. Hermano, más clama uno en la oración, pero ellos no oran, no lloran, no claman. Hermano, tú tienes que aprender a hacerlo, porque cuando tú lo hagas vas a ver la gloria de Dios. Salmo 57 dice en la nueva versión, mismo en la nueva versión internacional dice, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Le dice, fíjate, el salmista le dice a Dios, Señor, desata lo que tengo aquí, porque me cuesta trabajo quebrantarme, doblegarme, desátalo, porque yo quiero abrir mi boca, porque yo quiero ser esa persona que sea tan transparente, que tú puedas hacer algo en mí. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Un quebrantamiento, un mover, algo diferente, una respuesta diferente a la que hemos tenido. Y eso Dios lo toma para hacer cosas grandes. Amén. Tengo que finalizar, solo decirte algunas características antes de orar, antes de poder ir a ese punto. Hay características de los corazones que se humillan. Número 1, reconocer nuestra dependencia total a Dios. Lo repito, hermano, que no seamos una generación que Dios es un recurso más, no, es el único recurso. Dios es mi única herramienta, Dios es mi guerrero, Dios es mi sanador, Dios es mi salvador, Dios es mi sustentador. Por eso, hermano, lo cantábamos el jueves aquí y lo decíamos, hermano. El pueblo de Dios vivió eso, hermano, para que tú hoy puedas saber que tienes un Dios que todo puede hacer. Pero hay gente, hermano, que se le olvida eso, hermano. Sí cree en Dios, pero pues también lo puede hacer un santito por ahí. También lo puede hacer, a lo mejor saltarnos unas multas, ¿verdad? Ser un poquito como la cultura mexicana es, hermano. Tenemos que confiar en Dios. Porque cuando Dios ve una generación que confía en el Señor, hay que hacerlo. Una vez me pasó, ya les he contado aquí. Y duele, hermano, y dices, pero ya me partieron el día. Y ganas no me faltaban, tenía un billetito por ahí de 500. Y el enemigo me dijo, pues dáselos para que no se lleven el carro. Porque te lo llevan, ¿y qué haces? Y estaba a punto de agarrar y decir, porque teníamos prisa, hermano, no estábamos teníamos prisa, teníamos que ir a algún lugar. Pero Dios me dijo, no. Yo necesito gente quebrantada. Yo necesito gente lista para hacer mi voluntad. Y me dolió y dije, llévense el carro. Llévenselo, está bien. Y ahí vamos a pedir un Uber, yo y mi esposa, enojado, la verdad, te voy a ser muy honesto, estaba enojado. Y le dije al policía, pues llévenselo ya. No, ya. Y el policía así como que, pues, ya había visto su cartera, ¿no? Y después dijo, llévense el carro. No nos vamos a llevar el carro. Ya váyanse. Ahora, no fue porque accedimos, porque no hacemos para que Dios acceda. Esto es muy importante decirlo, hermano. No obramos para que Dios haga rápido. Sí, porque luego decimos eso, voy a orar y, hermano, ¿y si oramos y no pasa? ¿Cuál es el problema? Tenemos a un Dios que sabe qué es la voluntad para nuestra vida y eso vamos a tomar. Porque yo les voy a decir algo, hermano.
¿Ustedes creen que orar por enfermos aquí arriba es bien fácil? Cuando Dios nos dice, van a orar por enfermos un domingo, no es fácil, hermano. A mí no saben cómo me duele cuando yo veo un enfermo en la iglesia y oramos y veo que está enfermo, me duele. Y le digo, Señor, me duele, yo confío en ti, tú harás. Y Dios siempre me dije, déjamelo a mí, no eres tú. Ya, sí es cierto, ¿no? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios tiene que hacer su voluntad. Dile que está a tu lado, Dios tiene que hacer su voluntad. Pero eso tiene que ver con un corazón que se humilla. Un corazón que le dice, Señor, yo te vengo a adorar porque tú eres Dios. Tú eres sanador, tú eres sustentador, tú eres libertador. Y yo sé que lo puedes hacer conmigo. Pero si en algún momento no va a pasar, aquí estoy. Aquí estoy. Porque tú eres mi Dios. Y tú estás conmigo y harás tu voluntad. Amén. Pero necesitamos un corazón así. Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo. Lo primero que tenemos que hacer para humillarnos es reconocer, hermano. Reconocer que necesitamos ir a su presencia porque no hemos actuado bien, porque me ha faltado oración, porque no me he metido con el Señor. Vengo a ti, Señor, porque solo tú puedes conmigo. Es como ese pequeño que se pierde en el centro comercial. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el papá daría la vida por encontrarlo? Hay gente, yo reconozco que hay gente, no sé si le ha pasado a alguien aquí, que corren al gerente y a las puertas y a mí me cierran el Walmart y hasta que no aparece mi hijo nadie sale de aquí. No importa que sea Buen Fin. Aquí nadie sale porque es mi hijo y los encuentran. ¿Cuántos de nosotros se les ha perdido su hijo, hermano, y hacen lo imposible? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos un Dios, porque nos amamos, porque amamos a ese hijo. ¿Cuánto más Dios que nos ve a nosotros buscando su presencia? Dios nos ama, hermano. Pero tenemos que reconocer que Él es nuestro recurso. Amén. Número 2, confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Una situación, hermano, una actitud que ya no hay en este tiempo, hermano. Hay iglesias que no les gusta eso, pero a nosotros nos encanta. De una vez le digo aquí así somos. Pero hay iglesias, hermano, que no les gusta que, no, arrepientas, hermano. A ver, confiese. No, hermano, hay gente que no le gusta eso ya. Pero usted tiene que confesar, dile al que está a tu lado, hay que confesarnos. Hay que ir con un líder, con el pastor y decirle, pastor, la verdad me gasto el dinero, la verdad me pagan la quincena y a mitad de la quincena ya no tengo nada, ya ando pidiendo, ya no tengo dinero en ningún lado, ya nadie me quiere Tienes que abrir tu corazón, porque solo el principio del arrepentimiento nos lleva a la humillación, pero es difícil, hermano, no te voy a decir que no. Que tú vayas con un líder, con tu pastor y le digas, la verdad, me peleé con mi esposa y la verdad casi pasó esto el otro. No es fácil, hermano. Yo lo reconozco. Pero usted tenga la seguridad, hermano, que si usted abre su corazón, nosotros vamos a guardar lo que usted nos dijo, hermano, y vamos a orar. Y Dios les va a librar. Porque hay humillación en nuestro corazón, hay humildad de espíritu. Juan 1, del 9 al... Primera carta de Juan 1 al 9 dice... 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, lo voy a leer al revés. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios. ¿Pero qué? Si confesamos. Hermano, si usted no confiesa, hermano, no pasa, no se puede. Y confesar tiene que ver con doblegarse. He fallado. Señor, me he equivocado. David lo hizo y regresó. La gloria que perdió le fue regresada. Porque fue capaz de decir, aquí estoy. Entiendo lo que hizo el profeta. Me he equivocado. ¿Te imaginas el pueblo que vio en David? Primero le dolió. Primero quizás le dio coraje. Lo criticaron.
Pero después dijeron, tenemos a un líder que es capaz de doblegarse por la presencia de Dios. Que en tu casa, hermano, que tus hijos puedan reconocer que tú te puedes doblegar ante la presencia. Eso, hermano, será lo único que salvará nuestras generaciones al final de los tiempos. Cuando recuerden tus hijos y digan, yo sé qué hacía mi mamá en estos momentos. Yo sé qué hacía mi padre. Y se puedan ir a la presencia de Dios y ahí doblarse. Verán las victorias, hermano, porque hubo un corazón que se doblegó. Servir a los demás con humildad. Qué importante es eso para humillarnos. Filipenses 2, del 3 al 4. No sean egoístas. Repite conmigo, no sean ¿qué? No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores, no iguales, porque hoy estamos en la edad de la igualdad. Hermano, considerando los mejores. Qué difícil es considerar a alguien mejor hoy en día. Es bien difícil. Pero tú tienes que aprender a hacerlo, no porque lo digo yo, lo dice su palabra. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Procuren interesarse en quién? Si tú quieres humillarte, interésate por alguien más. Agarra el teléfono de un hermano, hermano, yo te voy a, ¿cómo estás, hermano, por la mañana? Hermano, no lo he visto. Hermano, necesitamos que venga la oración, orar, hermano. Yo le quiero hacer una exhortación a todos. Queremos avivamiento, hermano, pero cuando vengan las multitudes, ¿quién les va a hablar? A mí no me va a dar tiempo para hablarle a todos, ni para visitarlos a todos, ni para ir a su casa. ¿Quién lo va a hacer, hermano? Ustedes. Pero necesitamos humildad para decir, Señor, somos parte del cuerpo, yo voy a participar, yo voy a llamar, yo voy a estar ahí, porque Dios está haciendo algo en la iglesia. Pero necesitamos humillarnos. Y por último, orar con un corazón humilde. Jonás capítulo 3, versículos del 3 al 5. Lo voy a leer en la TLA. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios. Se levantó y se fue a Nínive. ¿Esta vez qué hizo? Sí obedeció. Es decir, esta vez se doblegó. Obedecer es doblegarse. Obedecer es decir, está bien, voy a dejar mis asuntos, voy a cerrar, voy a dejar mi trabajo en este momento, porque necesito ir a hacer la obra. Porque necesito orar por mi familia. Voy a dejar de hacer lo que hago siempre porque necesitamos tener altar de oración, hermano. Tú y yo necesitamos un altar en casa. Hermano, es increíble, pero podemos sentarnos a ver 1 o 2, 3 películas en Netflix, pero no somos capaces de sentarnos con la familia y hacer 15 minutos un devocional. Necesitamos doblegar nuestra carne y sentarnos a la diestra de Dios. Dice, esta vez Jonás se obedeció, se levantó, se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. El que no quería ir, ahora estaba dispuesto a recorrer 3 días. Qué increíble, hermano. Ahora estaba dispuesto a decirle a Dios, ahora voy a caminar por esa ciudad, porque yo creo que Dios va a hacer algo. Se necesita humildad. Se necesita humildad para reconocer que nos hemos equivocado y que Dios va a obrar en nosotros cuando caminemos delante del Señor. Amén. Yo quiero que terminemos orando, hermano, y vamos a ponernos de pie. Hay una historia que siempre llama la atención en la iglesia. El clamor de la mujer que enjuagó con sus lágrimas los pies del Señor. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Qué humillación. Porque esta mujer dejó todo lo que había a su alrededor, dejó el que pensaban, dejó el que decían, para poder ir al Señor. Y no solo fue así como que pues voy a ir un ratito, ¿no? Creo que Él me puede ayudar, me doblego y Señor, no.
¿Cuántas lágrimas necesitaríamos para enjuagar nuestros pies, hermano? Malos que calzan del 9, ¿no? Imagínate, ¿cuánto necesitaríamos de llorar? Pero esa mujer, hermano, no le importó. Pensó que quizás era su último día. Quizás ella dijo, Señora, es ahora o nunca. Tengo al Señor aquí sentado, hermano. ¿Tú harías lo mismo? Yo estaba pensando en eso y yo dije, es que tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que responder ahí, porque tienes a Jesús enfrente, porque está ahí, porque está hablando, porque está sentado, porque tengo la oportunidad. Y yo le dije, Señor, es que tendríamos que hacer lo mismo. Te tomas 3, 4 litros de agua a ver qué te sale, pero le echas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque está ahí el Señor. Y a veces, hermano, el Señor nos visita en casa, hermano, y no encuentra nada. ¿Cuántos de nosotros necesitamos humillar nuestro corazón? ¿Por qué no en tu lugar? Necesitamos hacerlo nosotros. No necesitamos un llamado para venirnos a humillar en el altar. Dios anhela a alguien que se pueda humillar en el lugar en donde está. Y vamos a hacer una oración así, quedándote en tu lugar, pero haciéndolo ahí porque representa el lugar en donde Dios te puso. Y en donde Dios necesita que tú te humilles, que tú clames a Dios, que te doblegues y le digas, Señor, de una vez por todas, necesito tu presencia en mi vida. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos ahí?